En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso podernos encontrar con el Señor en este hermoso día. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos siga animando, nos siga bendiciendo. Vale la pena estar siempre atentos a la escucha de su palabra. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos asista para que escuchando la palabra de Dios la amemos cada día más y así la podamos poner en práctica para ser testigos creíbles donde quiera que nos encontremos. Cristo resucitado ya no puede morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Salmo 149. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas, para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, desde el comienzo, es misionera. Y en esta misión también la Iglesia se ha sentado sobre las bases de los primeros mártires, de esas personas que supieron dar testimonio vivo de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. El testimonio del martirio está en comunión con el Espíritu de verdad, es decir, está en unión directamente con el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo. No son dos testimonios, es solo uno. ¿Por qué razón? Porque el testigo fiel, el apóstol, da testimonio. Y no lo hace por cuenta propia, sino que siempre lo hace animado e impulsado por la presencia del Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo ayuda al apóstol a dar testimonio. Tal como lo leemos en el capítulo de San Mateo, en el capítulo 10. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Qué importante esto que nos dice el Señor. Si nosotros queremos dar testimonio del Señor, no nos
entretengamos a buscar las palabras más apropiadas. ¿Qué diremos y cómo lo diremos? El qué y el cómo, el Espíritu Santo lo pondrá oportunamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué hermoso vivir esa experiencia. Dios habla a través de sus elegidos. Dios habla a través de sus testigos. Y el testimonio que los apóstoles dan se funda sobre la experiencia histórica de Jesús. Y lo dice el Señor en el texto de hoy, porque han estado conmigo desde el principio. De ahí que más adelante San Juan en una de sus cartas nos va a decir, lo que hemos visto y escuchado del Verbo, eso es lo que nosotros le anunciamos. Si pudiéramos nosotros hoy también decir lo mismo, lo que hemos visto y escuchado de Cristo resucitado a lo largo no solamente de nuestra vida, sino a lo largo de los 20 siglos de historia de la Iglesia, eso les estamos anunciando. Nuestra vida es historia, por eso nuestra vida tiene que ser historia de salvación, y al ser historia de salvación, pues contar siempre con la presencia de Cristo resucitado en nuestra propia historia. Jesús preanuncia a los discípulos la persecución, la expulsión de la sinagoga y su martirio como ofrenda de agradable olor presentada a Dios. Esta advertencia es para que ellos no se escandalicen, sino más bien para que sepan esperar el triunfo. La Iglesia lleva adelante la misma misión del Señor Jesús. Y ya en estos días hemos dicho lo que el Señor Jesús nos enseña. Si me han perseguido a mí, a ustedes también los van a perseguir. Pues desde el primer momento, la Iglesia ha ido creciendo sobre la sangre de los mártires, de tantas personas que a lo largo de los 20 siglos, más los 20 a 22 años de este siglo XXI, han entregado su vida por anunciar la buena noticia. Han entregado su vida con alegría y con fe, por decirle al mundo que definitivamente Dios se ha hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret. Para quien no acepta a Dios, la presencia de Jesús es un escándalo. ¿Y por qué es un escándalo? Por eso lo llevaron al patíbulo de la cruz. ¿Y por qué es un escándalo? Hoy lo siguen persiguiendo allí donde está presente la Iglesia, allí donde haya un solo cristiano. El Evangelio considera normal el hecho de que el discípulo deba sufrir persecuciones y contradicciones, así como Cristo. El mundo no puede dejar de odiar a los discípulos del Señor. Decíamos en estos días que San Juan, cuando nos habla del mundo en nombre de Jesús, nos está presentando el aspecto negativo del mundo. Es decir, nos habla de aquellas personas que infortunadamente cada día parecen que son más, que se oponen totalmente a la voluntad de Dios y se arrodillan definitivamente ante Satanás. De tal manera que, rindiéndole culto al enemigo, a Satanás, sencillamente están diciendo no queremos nada con el Señor. Y por eso odian al cristiano y odian al Señor. Porque el cristiano que de verdad se compromete con el Señor defiende la vida, defiende la verdad, promueve la paz, la justicia, el bien donde quiera que se encuentren. Y al mundo desmoralizado no le importa que los valores fundamentales de la vida humana y de la fe cristiana sean una realidad en la vivencia de cada día. Pero no es tanto el odio hacia los cristianos, hacia nosotros como personas, sino más bien el odio definitivo al nombre de Jesús, a su persona.
La primera comunidad cristiana pagó muy caro la expresión ser perseguidos a causa de su nombre. En aquellos tiempos primeros de la iglesia era un delito entonces ser cristiano. Bastaba pronunciar el nombre de Jesucristo el Señor para ser perseguido y llevar al martirio. Ser perseguidos a causa de su nombre porque se sentía profundamente la identidad con Él, con el destino y la vida de Cristo. El cristiano que está dispuesto a confesar la fe, inclusive entregando la vida, se identifica plenamente con la persona del Señor Jesucristo. Por eso la identidad con Él lo llevó a la comunidad primera a sentir el deber de dar testimonio de Cristo resucitado. Y es de este testimonio creíble que nace la persecución. Hoy todavía, cuando se encuentra un verdadero testigo del Señor, siempre es y será perseguido hasta el martirio. La vida cristiana es vista al mismo tiempo como una vida de tentaciones y de testimonio. La tentación de apartarnos del Señor, porque es que es muy fácil vivir de acuerdo a todas las llamadas que nos hace el mundo, y qué difícil dar un verdadero testimonio creíble del Señor. Pero si de verdad lo amamos, si lo buscamos con sinceridad, si estamos atentos a ser descaradamente cristianos, pues estaremos dispuestos a no caer en las tentaciones que el maligno nos vive poniendo todos los días. Entre más esfuerzo hagamos por serle fiel al Señor, más tentaciones tendremos de alejarnos de Él para abrazar todo lo que nos propone el mundo. Y si nos alejamos del mundo, siendo realmente fieles al Señor, entonces daremos un testimonio creíble, un testimonio verdadero y definitivo. Por eso Jesús, junto con el Padre, envía al Espíritu Santo, quien dará la fuerza y la franqueza a la hora de testimoniar la presencia viva y salvadora del resucitado, sin temor ni temblor frente a la persecución. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si de verdad nosotros somos conscientes totalmente de que somos templos vivos del Espíritu Santo desde el bautismo y vivimos de acuerdo a Él y estamos atentos a caminar siempre con Él, entonces no hay por qué tenerle miedo a las persecuciones del mundo, sino más bien estar atentos para dar testimonio de Él ante quien nos pregunte. También porque la persecución produce un efecto positivo y purificador, sobre todo cuando la iglesia o el cristiano en singular viven su compromiso de cambio y conversión permanente. La persecución es entonces una oportunidad. Veamos la persecución como una oportunidad para crecer constantemente en nuestro cambio personal, en la conversión constante, permanente, diaria. Es decir, en la conversión en el sentido de renunciar a todo lo que definitivamente no nos permite ser cristianos de tiempo completo. Renunciar a todo lo que nos aparta de Dios y de nuestro prójimo para retomar todo el camino que el Señor Jesús nos propone. Nos estamos aproximando a la solemnidad de Pentecostés. Vayamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo de nuevo llegue de una manera ahora más profunda a nosotros y nos siga fortaleciendo. Él ya está con nosotros y cada vez que oramos, escudriñamos la Escritura, celebramos los sacramentos, Él nos sigue fortaleciendo. Pero celebrar la solemnidad de Pentecostés es una hermosa oportunidad
para que cada uno de nosotros, para que nuestra comunidad parroquial, para que nuestras familias también celebremos nuestro Pentecostés. Y al celebrar nuestro Pentecostés, celebrar el Pentecostés de la Iglesia Universal, porque el Espíritu Santo es Dios y es el mismo Dios para todos los cristianos, para todos los pueblos, todas las personas que aceptan a Dios en su vida, en su mente, en su corazón. Que la Santísima Virgen María, siempre atenta al Espíritu Santo, con su ejemplo nos diga cómo nosotros podemos también estar atentos a Él. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.